Evangelio del 12 de junio 2013, Mateo 5, 17, 19. Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos conviene leer un fragmento de la segunda carta a Corintios, capítulo 3. Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Y del Salmo responsorial: Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Finalmente, de la aclamación: Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Estamos escuchando al Señor que primero nos dice, nos aclara: no he venido a abolir la ley y los profetas. El Señor Jesús enseña como quien tiene autoridad, porque es Dios. Él dice: ustedes escucharon que se dijo, pero ahora yo les digo. Y muchos podrían pensar equivocadamente que viene a cambiar la ley y los profetas. Pero Él dice: no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, a dar plenitud. Porque muchas veces podemos escuchar la ley y queremos hacernos muy legalistas. Y como buenos abogados nos queremos defender con la ley, manipular la ley, siendo así que la ley básicamente lo que manda es un camino, una disposición de apertura a Dios. Por eso el Señor dice: no he venido a cambiarlos, sino a darles plenitud. Y lo vuelve a decir: les aseguro que el cielo y la tierra pasarán antes que cambie una i o pase una i de la ley. Porque Dios quiere que todo se cumpla como Él quiere. Él quiere que todas las cosas sucedan. La palabra de Dios, la palabra del Señor es eterna. Es verdad, es vida, es gozo. Y ninguno de nosotros, ninguna criatura, nadie puede cambiar una sola palabra de lo que Dios ha dicho. Y el propio Cristo, que es Dios, lo confirma: no he venido a cambiar. Nos lo explica todavía más cuando dice: el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y lo enseñe, será el más pequeño en el reino de Dios, el reino de los cielos. El que los observe y los cumple, el que los observe y los enseñe, ese será grande. La palabra del Señor en cuanto a la ley y los profetas vino a ser cumplida en su plenitud por Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en un amor perfecto, en una oblación perfecta del Hijo de Dios al Padre, por cuya sangre hemos recibido la nueva alianza, el perdón de los pecados. Él vino justamente a enseñar las cosas pequeñas y las grandes del reino de los cielos. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues justamente esforzarnos por cumplir los mandamientos del Señor, esforzarnos por cumplir la ley, esforzarnos por leer a los profetas, que denuncian muchas veces la falta de fe, la falta de fidelidad,
que denuncian las injusticias. Ese es el trabajo de los profetas. Y que muchas veces nosotros como católicos cristianos señalamos con el dedo a los demás, pero no permitimos que el propio Evangelio o la Escritura Sagrada nos interpele a nuestra propia vida. Pensamos que el remedio es para los otros, mas no para nosotros mismos. Y ahí tenemos que hacer un alto, detenernos y preguntarnos cómo es que nos afecta esto que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo me afecta a mí? La oración colecta dice: concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio, porque solo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera. Se une pues con la aclamación cuando dice: descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad. Y todo esto con la fuerza de Dios, con la gracia que Dios nos quiere dar, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros por nuestro bautismo, por nuestra confirmación. Cada vez que pedimos a Dios que derrame en nosotros su gracia, vuelve a derramar en nosotros su Santo Espíritu de amor, que es el amor que procede del Padre y del Hijo, la fuerza de Dios, que es la gracia santificante también, la gracia que nos da el Hijo de Dios. Estamos hoy llamados, pues, a buscar servir la voluntad del Padre, y no es una voluntad oscura, sino muy clara, la ley y los profetas, los mandamientos del Señor. A eso tenemos que esforzarnos y en eso tenemos que trabajar. Recordemos los dos que nos ha dejado como principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, en palabras del propio Jesús. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos dos, que en realidad es uno solo, porque el amor del Padre debe hacer de manera natural que amemos a todos los hijos de este Padre, es decir, nuestros hermanos. Queridos hermanos, que el día de hoy transcurra en la alegría, en el gozo, justamente de hacer la voluntad del Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, por la gracia de Cristo Jesús. En esto nos acogemos a la Virgen Santísima, mediadora de todas las gracias, y le decimos: esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Dios les bendiga, hermanos.